Ministerio Jesús a las Naciones presenta al pastor Rafael Alcántara con una palabra de Dios para tu vida. Porque me rescató, porque me trajo aquí. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Diga conmigo, arras. De eso voy a hablar. Voy a hablar sobre las arras del Espíritu y voy a hablar de lo que es la garantía de la salvación. Présteme el oído, voy a definir para usted lo que es arras. Arras es esto, una prenda o señal que garantiza el pago de una promesa o de una herencia. Puede ser un objeto o puede ser una suma de dinero. Tenemos un ejemplo en Génesis capítulo 38, donde se menciona la historia de la familia de Jacob. Se menciona al que ocupa el lugar de hijo primogénito, que es Judá. Se narra toda una especie de película allí donde Judá se rehúsa a darle el último hijo que tiene a una nuera cuyos dos hijos anteriores han muerto y no han podido levantarle descendencia. Entonces se produce como una especie de asunto extraño allí en el que la nuera se disfraza de mujer prostituta y agarra y se pone al costado del camino, y entonces como que se le vende al suegro, y entonces él se cubre el rostro y todo lo demás, y hacen un acuerdo. Ella le dice: ¿qué me vas a dar para, verdad, prestarte mis servicios? Entonces agarra, él le dice: te voy a mandar un cabrito de la manada, y ella le dice: pero me tienes que dar una prenda en garantía. O como, diga conmigo, arras. Me tienes que dar unas arras en garantía. Y él le dice: ¿qué te voy a dar? Entonces la muchacha le dice: me vas a dar tu sello, tu cordón y el bastón o la vara o el bastón que tienes en la mano, o el báculo, que sería, verdad que sí, la vara o el bastón que tenía en la mano. Entonces él se lo entrega, y cuando la muchacha lo que quería era hacer un reclamo, queda embarazada de él, y cuando se entera todo el mundo que queda embarazada, la quieren sacar para prenderle fuego porque ha cometido pecado según lo que era la costumbre de la época. Y ella dice: miren, el varón de quienes son estas prendas, él va a responder por este embarazo. Y cuando lo sacan, que Judá lo mira, dice: ese soy yo. Entonces no puede hacer nada. Dice: la muchacha es más inocente que yo porque no le quise dar el hijo. Así que se le perdona la vida, y de allí se levanta toda una descendencia. Que no le voy a hablar de la descendencia, pero ese es el ejemplo. ¿Cómo dice? Génesis capítulo 38. Ese es el ejemplo de lo que se da como prenda o señal de garantía. Cuando en la mayoría de los casos ustedes buscan o al pie de sus Biblias alguna nota o en algún material de estudio, se representa el arra como si fuera un anillo, o se representa como si fuera una prenda. Yo quiero creer que es más que un anillo o una prenda de compromiso cuando se trata de lo que la Biblia dice, que Dios nos ha dado las arras del Espíritu. Por esta razón, porque las arras que Dios nos ha dado son un contrato de garantía de que Dios va a cumplir un sinnúmero de promesas en nuestras vidas. Promesas que tienen que ver con esta vida presente y que tienen que ver con la vida venidera o la vida futura. Porque, ¿verdad?, el Evangelio es completo. El Evangelio es vida plena. ¿Cuántos dicen amén?
y el evangelio es vida eterna en los cielos. O sea que son promesas para esta vida y para la vida presente. De manera que hay algo más valioso que lo que se debe cuando se entrega una arras. O es dado como algo que da certeza, da seguridad. Si yo simplemente doy un anillo como forma de prenda de garantía, me puedo olvidar del anillo. Pero cuando doy algo que representa mucho más valor que un anillo, me voy a preocupar de cumplir la promesa o de cumplir el pago o lo que debo pagarlo en este caso. Présteme el oído a esto. Cuando el varón da y dice que da su sello, el varón dice que da su cordón y el varón dice que da su báculo, esas prendas representan como la vida misma del individuo, en el caso de Judá, porque representan la reputación, representan la integridad y representan la fortuna de su propia casa. A pesar de que él dice, bueno, la muchacha se desapareció, no la encontramos, no puede hablar porque yo hice el pago que correspondía. Me imagino que estará temblando que la muchacha aparezca y diga hasta que se produce la deshonra. En el caso del Señor, el Señor nos ha dado su Espíritu Santo como señal de garantía, como esa señal de garantía de que nosotros vamos a adquirir la vida eterna. La Biblia dice que el que no tiene al Espíritu de Cristo, dice que no es de Él. Y que si no tenemos al Espíritu de Cristo nos vamos a perder de un sinnúmero de bendiciones. Número uno, no vamos a tener la experiencia de lo que llamamos la vida resucitada o de lo que es el desarrollo del fruto del Espíritu en nuestras vidas, que la Biblia lo describe en Gálatas capítulo 5 como un ramillete de frutos que vamos a dar en la vida cristiana, que se van a ir llevando aquellas cosas de la antigua vida: inmoralidad, fornicación, mentira, hipocresía, todo ese tipo de cosas, y van a explotar lo que la Biblia dice: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza, la mansedumbre, ese fruto del Espíritu, lo que nosotros llamamos las armas de justicia con las que nosotros peleamos. De manera que hay algo más valioso que se nos ha dado, no simplemente una especie de anillo, no simplemente una especie de sello de propiedad. Dios ha compartido su Espíritu en nosotros. La promesa dada en la profecía bíblica al pueblo de Israel era que Dios pondría su Espíritu en nuestras propias vidas y escribiría su ley en nuestro propio corazón para que nosotros pudiéramos hacer lo que los creyentes del Antiguo Testamento no pudieron hacer. ¿Qué no pudieron hacer? Pregúnteme, ¿qué no pudieron hacer? ¿Qué no pudieron hacer? No pudieron cumplir la ley, no pudieron andar en los mandamientos de Dios. Pero la Biblia dice que por eso nosotros podemos declarar, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque ya no vivimos nosotros, vive el Espíritu de Cristo en nosotros. Entonces, Él nos da la capacidad para que nosotros podamos responder a la pregunta: ¿cómo sé que yo soy salvo? ¿Cómo sé que resucitaré en el día postrero? ¿Cómo sé que iré al cielo cuando muera? ¿Cómo sé que reinaré con Cristo después que resucite? Porque la Biblia dice que Dios nos ha dado las arras, nos ha dado la garantía de que Él cumplirá todas esas promesas que nos ha dado. Al morir, ¿verdad? Iremos a un lugar de reposo. ¿Cuántos creen que iremos a un lugar de reposo? ¿O usted se quiere ir al purgatorio? Porque yo no me quiero ir al purgatorio, ¿verdad? Pues dicen que los que no se bautizan y que los que no, todo ese tipo de cosas que van para un purgatorio. Pero eso no es bíblico. No lo he visto en la Biblia todavía. Y lo que dice es que Él vendrá en su segunda venida a buscar a su iglesia. Lo que dice que los muertos en Cristo resucitarán. Y lo que dice es que recibiremos cuerpos glorificados como el de Cristo. Y que después que nos levantemos con cuerpos como el que Cristo tenía, nosotros vamos a reinar con Cristo en esta tierra. Eso es lo que la Biblia dice. Por lo tanto, mis amados, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros nos ha dado, en primer lugar, la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cuántos saben que son perdonados?
La Biblia dice que Dios tomó nuestros pecados y lo arrojó a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. De manera que nosotros podemos tener la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados por el Espíritu de Cristo que está en nosotros. Somos una nueva criatura, una nueva creación en Cristo y por lo tanto tenemos la seguridad de que Dios no se acuerda de ninguno de nuestros pecados. Nosotros los recordamos, el diablo sabe también recordárnoslo, pero Cristo no se acuerda más de nuestros pecados. Cuando el Satanás viene a acusarnos, podemos citarle a 2 de Corintios 5:17. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso está en el contexto ahí mismo del capítulo 5 de 2 de Corintios, donde dice, Él nos ha dado las arras del Espíritu. Primera de Juan 1:12 dice, el apóstol Juan hablando, os escribo a vosotros hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, al poner la confianza en Jesucristo y recibir lo que nosotros decimos, las arras del Espíritu en nosotros, podemos tener la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. En segundo lugar, fuimos sellados con el Espíritu Santo al creer y por lo tanto somos a partir de ese momento propiedad de Dios. ¿Cuántos saben que son propiedad de Dios? Miren la diferencia fundamental que separa a veces el punto de vista de algunos creyentes y otros. Algunos creyentes que son de denominación reformado o bautistas, o creo que inclusive algunos metodistas creen que cuando nosotros recibimos a Jesús, nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Ellos dicen esto, dicen, fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Las iglesias pentecostales dicen, somos sellados y después que somos sellados, entonces tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo que se manifiesta con una experiencia de fuego en la que la persona habla en lenguas y la persona, experimenta el poder sobrenatural de Dios. Sea que usted crea que usted es bautizado en el cuerpo cuando cree, o sea que usted crea que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior, de todas maneras la Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo. A partir de que ponemos la fe de todo corazón en el Señor, recibimos el sello del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y los espero que ustedes lo busquen, ¿sí? Efesios 1:13. ¿O quieren oírlo? Yo los espero. Algunos necesitan, técnicas de búsqueda rápida. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es que, ahí me gustó, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Présteme el oído. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Señor no solamente nos dio una prenda o un anillo o un sello, nos dio las arras de nuestra herencia. El contrato, por eso yo digo, es más que una prenda, es un contrato de seguridad de que cuando suene la trompeta usted se va con el Señor. ¿Dice amén? Hay una condición para eso, hay una condición. ¿Verdad? Que hay una condición porque el sello implica que una responsabilidad de nuestra parte. E implica que nosotros vamos a mostrar una evidencia de que verdaderamente el Espíritu del Señor está en nuestras vidas. Entonces dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En otras palabras, tengo un contrato. Diga conmigo, tengo un contrato.
el contrato fue sellado con la misma palabra de Dios. Acuérdense cómo oraban los hombres de Dios en el Antiguo Testamento y las mujeres de Dios cuando se acercaban a Dios y le decían: Señor, tú lo has dicho en tu palabra. Señor, por amor a tu nombre. Señor, para que no sea vituperado tu nombre. Señor, tú nos diste esta promesa y se la declaramos al infierno, se la declaramos al diablo, se la declaramos a los hombres, de que tú no eres hijo de hombre para cambiar de opinión, tú no eres hombre para arrepentirte. Por lo tanto, por amor a tu nombre, como tú lo has comprometido, tenemos un contrato de seguridad de que el sello de Dios está en nosotros. ¿Y qué va a pasar al fin del siglo? Dice que los ángeles van a salir a buscar a los que tienen el sello de Dios. Es lo que la Biblia dice. Y dice que pondrá el trigo en el granero y la cizaña la tirará donde en el fuego que arde y que no se apaga. Vaya conmigo a 2 de Corintios 1:21. Fuimos sellados con el Espíritu Santo al creer en Cristo. Por lo tanto, mis amados, que dice aquí que somos propiedad de Dios. 2 de Corintios 1:21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, ¿quién es? Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado, ¿qué? Las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hay una seguridad, hay algo que te dice: tú eres hijo de Dios. Hay algo que dice: ahora no soy el mismo, hay una nueva criatura formándose en mí. Yo no hubiese actuado de esa manera en otro tiempo, hubiese actuado de tal manera. No puede ser, ese no soy yo, esa no era yo, esa persona, porque dice que Él puso en las arras el sello de Dios en nuestros corazones. ¿Qué es lo que hace? Que obremos de manera diferente, que vivamos la vida que a Dios le agrada. En tercer lugar, la arras del Espíritu Santo hace que anhelemos vivir para Dios y vivir la vida que Cristo vivió. Y valga la redundancia, vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Dijimos, y recalco es para que usted no se olvide, la arras del Espíritu Santo hace que anhelemos vivir para Dios y vivir la vida de Cristo, la vida que Cristo vivió. Hace que por lo menos lo anhelemos. No significa que usted se va a levantar una mañana y va a decir: soy igualito a Cristo, ya no tengo ningún defecto. Eso no va a pasar, eso no va a pasar. O como algunos piensan: ya me voy a dar por vencido porque intenté ser como Cristo ayer y ya hoy no pude ser como Cristo. Eso no va a pasar, es un proceso. Diga conmigo, es un proceso. Y eso, por eso tenemos que cederle territorio al Espíritu Santo de Dios, dejando que su palabra more en nosotros. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, escucha lo que dice, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Vamos a anhelar. La Biblia dice, oiga lo que dice, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios, para destruir fortalezas, para destruir argumentos, para destruir toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. En otras palabras, toda filosofía, todo pensamiento contrario, todo lo que atenta contra la vida de Dios. Cuando nosotros decimos, yo lo estoy haciendo de esta manera, la palabra de Dios viene y dice, no es de esa manera, tú no eres Frank Sinatra para hacerlo a tu manera. Tú lo tienes que hacer a la manera de Dios. ¿Dice amén? Entonces, ¿qué es lo que hace? El Espíritu de Dios sobre nosotros. Por eso Romanos 8.1 dice,
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice Romanos. Si andamos en la carne, entonces significa que no andamos en el Espíritu, ¿verdad? Tiene sentido, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿no hay condenación para quién? ¿Para los que andan en la carne? ¿Para quiénes no hay condenación? Para los que no andan en la carne, sino que andan en el Espíritu. En otras palabras, vamos a ceder al Espíritu, vamos a anhelar. Cuando cometemos una falta, nos sentimos mal, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor, porque sabemos que tenemos las arras, tenemos el sello, tenemos al Espíritu de Dios morando en nuestros corazones. Siguiente, la unción que tenemos de Dios nos ha dado o nos da testimonio de que somos hijos de Dios y de que somos hijos legítimos. ¿Cuántos saben que son hijos legítimos? Hijos legítimos. La Biblia lo dice, que usted y yo somos hijos legítimos. El gran error de la vasta mayoría de la gente es que la gente dice, todos somos hijos de Dios. Yo le digo, no, un momentito. Todos somos criaturas de Dios. La Biblia dice que Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. A los que, eso lo dice el Evangelio de Juan 1:12, 1:12. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que léalo en la Biblia para que usted se dé cuenta. Ahora, ¿qué identifica y qué nos da la conciencia, qué nos da la certidumbre de que nosotros somos hijos de Dios? Dice que la unción que tenemos de parte del Señor. Amén. Dice amén. Aleluya. Vaya a Romanos capítulo 8, versículo 14 conmigo. 8:14, ahí mismo donde estábamos hace un segundo. Romanos 8:14. Dice aquí, sí, I need one of those. Yeah, absolutely. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, aleluya, mírenlo ahí, pues estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esa expresión es un sentido de pertenencia, de saber que Dios es su Padre, su papito, lo más hermoso, lo más grande que usted tiene. Y por eso usted puede clamar con seguridad. Si hay gente que clama a Dios como si Él fuera alguien que está lejano o por allá perdido en el universo. Él ha puesto su Espíritu en nosotros. Y que dice que clamamos por el Espíritu de Dios, podemos clamar con identidad de hijos, como que nosotros somos hijos legítimos. Versículo 17 dice, y el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En otras palabras, somos hijos legítimos, somos herederos, siempre y cuando no seamos cobardes. ¿Dice amén? Porque el cobarde, ¿qué es lo que hace? Desde que tiene una pequeña tribulación, se devuelve. Entonces, somos hijos legítimos mientras no seamos cobardes, mientras sepamos que tenemos que padecer con Cristo. ¿Dice amén? Vaya a 1 de Juan 1, 2 y 27, le voy a dar un último punto y con ese último punto voy a cerrar. 1 de Juan 2, versículo 27. ¿Sí lo tienen? Al final por allá. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer.
Oiga bien, hay que permanecer en el Señor. Pero la unción que tenemos de Dios, ¿cuál es esa unción? El Espíritu de Cristo que mora en nosotros, ¿verdad? Esa nos da seguridad. Por último, las arras del Espíritu Santo son la garantía de que seremos resucitados. Y debo recalcar, en el día postrero, el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que habita en nosotros. ¿Dice amén? Así que cuando nos morimos, no estamos sujetos a una ley humana, ni estamos sujetos a la muerte, como la gente dice que van a padecer no solamente la muerte física, sino la muerte eterna. Cuando nos morimos, nosotros estamos sujetos al Espíritu de Cristo. Por lo tanto, cuando suene la trompeta, los primeros que van a oír el sonido de la trompeta son los muertos en Cristo y se van a levantar y van a resucitar con Cristo. Y los que vivimos, dice, que habremos quedados, no nos iremos después, seremos levantados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y todos seremos transformados y recibiremos un cuerpo semejante al de Cristo. No estamos sujetos al poder de la muerte, estamos sujetos al poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Yo no sé si usted se goza por eso, pero si usted no se goza por eso, no se va a gozar por nada. Porque mire, hay un temor, aleluya, hay un temor en el corazón de la gente de morirse, porque uno no sabe cuándo se va a morir. Pero el creyente, ni cómo, pero el creyente sabe que a la hora que Dios nos llame, vamos a estar en la presencia del Señor. Aleluya. Cuando usted ya no tenga miedo a eso, significa que usted agarró un escaloncito más de madurez espiritual. Vaya conmigo a 1 Corintios 5, versículo 4, allí donde estamos. Y volver otra vez a retomar y a cerrar con ese pasaje allí. 5:4 de 1 Corintios. Es 2 Corintios, creo. 2 Corintios. Es el 2 Corintios 5:4. Dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, ahora tiene sentido el del primer versículo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. ¿Cuál es el tabernáculo? El cuerpo, diga conmigo el cuerpo. El cuerpo, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido porque vamos a recibir un cuerpo inmortal. Diga conmigo inmortal. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu son la garantía de que vamos a vivir. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Yo todavía no tengo esa fe de Pablo, quiero vivir un poco más. ¿Dice amén? Gloria a Dios. Bueno, hay que ser sincero, yo todavía no me quiero morir. Y no es porque tenga miedo, es porque, ¿verdad? Todavía quiero vivir un poco más. ¿Dice amén? ¿Usted no quiere vivir un poco más? Que si levanta alguno la mano, le hacemos liberación. Pero Pablo está atravesando tribulación y ha sembrado el evangelio en todos los rincones. Entonces él dice, quisiéramos estar con el Señor. Y yo también quiero estar con el Señor, como todos ustedes que quieren. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Ninguno se quiere morir? ¿Verdad que no? Así mismo, como ustedes quieren ir al cielo, pero ninguno se quiere morir. Entonces, así mismo, es verdad, vamos a aceptar el anhelo de Pablo, pero sin necesidad de que nos vayamos fuera de tiempo. Vamos a irnos en el momento en que Dios nos llame a su presencia. Versículo 9. Por lo tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles ¿qué? Veo la responsabilidad, agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por último, aquí está la declaración donde dice que Dios nos ha dado las arras del Espíritu como garantía de que seremos resucitados. Último pasaje que leemos en Efesios capítulo 1, versículo 17. Dios nos ha dado su Espíritu como la garantía de que oiremos el sonido de la trompeta, de que cada molécula, cada átomo, cada uno de las células que componen el cuerpo que Dios nos va a dar, se van a poner en acción y vamos a resucitar con Cristo. Aleluya. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Oiga lo que dice, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, versículo 19, y cuál la supereminente, diga conmigo esa palabra, supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder, esa autoridad, ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos, es el que actúa en nosotros. Gloria a Dios. Esa es la garantía de que nosotros vamos a ver las promesas de Dios en nuestra vida. Piense en todas las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Dice, ustedes van a hollar serpientes y escorpiones, toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y que nuestra justicia viene de Él. Dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Dice que aunque andemos en valles de sombra y de muerte, Él estará con nosotros. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. Dice que aunque se levanten contra ti por un camino, por 7 caminos se volverán. Entonces, piensen en todas esas promesas. La garantía de que vamos a ver todas las promesas de Dios es que tenemos al Espíritu de Cristo morando en nosotros. Eso quita la confianza en el hombre, quita la confianza en nosotros como personas, en nuestra propia sabiduría, y la pone solo en Dios para que Él sea el que reciba toda la gloria, la honra que Él se merece. ¿Recibe la palabra?